Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con una logopeda neonatal. Vamos a ver, porque yo también creo que hoy voy a aprender un poco. Vamos a hablar con Alicia Lorenzoni. Ella, bueno, es una profesional, nos va a explicar cómo, bueno, una parte de la derivación de esa ciencia, por decir de una manera, lo que es ser un logopeda, que siempre lo tenemos más asociado a temas de correcciones en el habla, pues cómo incluso en la ingesta del alimento de niños muy pequeños, cómo eso puede afectar en determinadas cosas. Yo creo que Alicia Lorenzoni nos lo va a explicar mucho mejor. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Gracias a ti por venir. Alicia, no es fácil explicar esto porque además me lo comentabas tú y un amigo que te recomendaba para la entrevista y bueno, pues vamos a aprender cosas. En este caso, logopeda neonatal. No sé si lo he dicho bien en la introducción, es de la misma rama de la logopedia, de cuando tú vas al colegio, los niños tuyos pues te enseñan un poco a hablar, pero aquí tiene otra especialidad, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, los logopedas nos encargamos un poco de todo el aparato estomatognático. Entonces nos encargamos de las habilidades orales, además de la comunicación en lenguaje, que es lo más frecuente. Nos ocupamos también de la mecánica en la alimentación, es decir, la deglución, la masticación. Entonces, en etapa neonatal, cuando el bebé es recién nacido, puede encontrarse ante diferentes condiciones. Por ejemplo, una que es común es la prematuridad, y entonces se ve pues, la musculatura no del todo desarrollada, un poquito debilitada. ¿Por qué? Porque el niño es muy pequeño, ¿nace sí. como con un pequeño déficit o qué? El prematuro nace antes de tiempo. Claro. Entonces no termina de desarrollarse del todo la musculatura y entonces pues necesita un poco de ayuda, y lo que hacemos los logopedas es estimular con terapia miofuncional, es una terapia manual, como si fuese una especie de fisioterapia, por así decirlo, y lo trabajamos, entonces estimulamos toda la musculatura, la activamos y le damos un poco pues ese arranque para que se vaya habituando, lo ayudamos a coordinar y con la finalidad de que sea segura y eficaz. Claro, porque los niños, un prematuro, hay niños, me acuerdo del hijo de un primo mío que nació, pero con muy poquitas semanas de gestación. No sé si hay algunos que directamente se les alimenta vía, no sé. Sí, por supuesto, al principio pues se utilizan sondas hasta que se pueda conseguir una de alimentación enteral a alimentación oral independiente. Esto en las UCI neonatales es el objetivo principal del logopeda. Claro. En este caso, ¿qué pasaría o qué pasa si no es atendido por una profesional, en este caso como tú o como otras profesionales? Vale, bueno, pues está demostrado que la figura de un logopeda neonatal en una UCI neonatal incrementa la tasa de lactancia materna y facilita una alta hospitalaria más rápida, que el niño salga del hospital más rápidamente. Hay múltiples estudios, metaanálisis científicos, entonces, bueno, está demostrado así. Ya, en este caso también, no sé si me decías tú que hay cuestiones que también pueden verse reflejadas en el futuro, en la vida de un adulto también, a lo mejor sí. Sí, claro, bueno, en un principio si se carece el hospital de esa figura y no se va después sino a buscarlo por privado una vez dada el alta, porque también existe esa posibilidad y es donde la mayoría nos encontramos, pues igualmente eso se podría arreglar, pero si no se atiende, se ve dificultado, y si existe, por ejemplo, vamos a suponer la presencia de un frenillo lingual, pues si no se trata desde chiquitito en habilidades que se van a adquirir más tarde, como es el lenguaje, por ejemplo, sí es verdad que se puede ver pues alterado. Se puede ver alterado con problemas de articulación o de alimentación en edad pediátrica o adulta. La alimentación, un poco la movilidad del bolo con la lengua, entonces, bueno. Ya, entonces, por ejemplo, el frenillo, ¿por qué surge el frenillo y cómo se corrige en este caso? Bueno, el frenillo es congénito, viene desde el nacimiento y se corrige pues a través de odontopediatras, en este caso, o odontólogos especializados en infancia, en frenillos, con una cirugía que puede ser una frenectomía o una frenotomía. Lo que se diferencia en eso es que es un corte parcial o total del frenillo. Y lo que sí es súper recomendable es que después de esa intervención quirúrgica pase por logopedia a ser rehabilitado. ¿Por qué? Porque si no podemos pasar con altas probabilidades de que ese frenillo se vuelva a formar. Y entonces esa cirugía queda un poco ineficaz. ¿Qué pasa? Que eso lo tiene que hacer un logopeda especialista en terapia miofuncional, que es una formación, es un máster, y bueno, no hay mucho.
No hay muchos y entonces el equipo a veces un poco flaquea, pero es muy necesario para Ya. esa intervención. Luego, por ejemplo, los logopedas cuando, no sé, por ejemplo, mi hijo cuando llega al colegio ya tienen sistemas de logopeda o de logopedia. Son maestros de audición y lenguaje si son públicos. Sí, 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 que es que son educadores. efectivamente. Logopedas, la figura sanitaria se puede encontrar de forma muy rara en privados, pero los públicos son maestros de audición y lenguaje y tienen funciones diferentes a las nuestras. Nos compaginamos bien porque somos un equipo, tenemos que estar en constante coordinación, pero sí son diferentes. Sí, sí, por eso me Perdón decía. por el inciso. No, la corrección sí, pero por eso te preguntaba, porque digo, eso es una línea distinta, pero que en la que luego tienen ellos que trabajar también a veces cosas que vienen heredadas desde, ¿no? Digo, un frenillo, digo, cualquier cosa, ¿no? Ellos no están... Los ejercicios esos que hacen que empiezan a soplar cositas o... Eso es logopedia. Eso es logopedia. Eso es logopedia y es terapia miofuncional. Sí. Vale, pues En eso era lo que hacía con mi hijo. A ver, me decías, la disfagia neonatal. ¿Por qué es importante saber sobre la disfagia neonatal? Bueno, pues la disfagia es el trastorno a la hora de tragar. Es un trastorno deglutorio, o sea, la incapacidad o la dificultad de hacerlo y se encuentra latente en edad adulta, en población de tercera edad, por tema neurológico o, bueno, se debilita la musculatura y entonces es más frecuente. Pero también está presente en los neonatos, los recién nacidos. ¿Qué pasa? Que la disfagia en cualquier población, si se da de manera recurrente, conlleva episodios de aspiraciones. Entonces, eso conllevará a una neumonía infecciosa si se da de forma repetida. La neumonía infecciosa es peligrosa y puede ser mortal. Entonces, lo que hacemos los logopedas es intervenir en ese trastorno de la deglución para poder corregirlo y proporcionarle así una alimentación segura y eficaz. Claro. Eficaz porque tiene que deglutir la cantidad necesaria para poder coger peso. Ya. No, y en este caso también, ¿estos son técnicas relativamente nuevas o se trabajaba antes de otra manera? O? Fuera de España se empezó a trabajar de antes. En España, bueno, pues sobre el 2019 o incluso antes, pero a partir del 2019 aproximadamente, los logopedas neonatales en auge y sobre todo en los centros públicos, que es lo que queremos sobre todo, bueno, un poco reivindicar, ¿no? Entonces, sí es verdad. No existe, no se trabaja mucho con esa figura en los públicos. No, no se trabaja mucho, está en crecimiento. En Canarias, por ejemplo, tenemos una logopeda neonatal, que tengo la suerte de conocerla porque es una profesional fantástica y se encuentra en el Hospital Universitario de Canarias. Y tenemos la suerte de contar con ella. Luego, externamente, también hay otras que se pueden encontrar fuera del hospital, que se puede corregir el tema de frenillos, se puede corregir si, por ejemplo, el bebé no, por alguna razón no ha recibido intervención o surge más tarde, posteriormente. No siempre es por prematuridad, también es por síndromes. Ayudamos a condiciones especiales, puede ser síndromes de Down, de Kabuki, de Turner, pueden ser fisuras labiopalatinas. Entonces, siempre que se complica ahí la lactancia en ese caso, pues nosotros ayudamos, asesoramos, intervenimos y intentamos que se tenga pues mayor facilidad y sin problemas. Sí, me decías antes que la primera función es que el niño coma, ¿no? Que se alimente, Que se alimente de forma segura y eficaz. Claro. Me decías los síndromes. ¿Por qué? Porque también tienen una... ¿Qué dificultad tienen o qué particularidad? Bueno, pues los síndromes normalmente conllevan una estructura orofacial diferente a lo que viene a ser una estructura normotípica y entonces eso conlleva un desequilibrio en las funciones. Entonces nosotros ayudamos pues, a fortalecer la musculatura si se encuentra descompensada, a ayudar con la coordinación, un poco a reeducar los hábitos que por la condición pues, vienen alterados. Ya, ¿no? La verdad que me imagino que todo eso es más complejo. Eso también es más lo hacemos con edad pediátrica, sobre todo en edad pediátrica. Vale. Esto no sé si, como muchas cosas vienen de fuera, no sé si algunos países que se trabajó con esto y viene... ¿O ya es algo aquí que también está implantado en el país? Hay estudios en Tailandia, en Estados Unidos, muchísimo en Estados Unidos, en Reino Unido. De hecho, tenemos en España la suerte de tener varias logopedas neonatales que son estrellas porque son las que
lo han estado difundiendo, divulgando y formando, sobre todo formando los logopedas, que es lo que hace falta. Tenemos a Mili Matarazzo, que ha sido mi formadora, mi primera formadora entre ellas, que ella es doctora y es logopeda doctora cum laude. Y bueno, ella se ha formado, ha hecho una investigación en Reino Unido, entonces toda esa información la trajo a España y trayendo información de fuera, pues nos sirve a nosotros como país para crecer en ese conocimiento científico, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que estamos agradecidos todos con ella. Sí, ¿no? La evolución del estudio. Sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Dónde se encuentra? Porque también estás diciendo que en centros públicos hay poco. Lo digo para la gente que te esté viendo. No sé si cómo pueden acceder o contactar contigo. Conmigo, bueno, yo en Fisiosan, voy a empezar en Fisiosan. Y para cualquier persona que se encuentre en cualquier parte de España, esta formadora Mili Matarazzo tiene un buscador en Google de logopedas neonatales. Por si te encuentras en cualquier parte de España y necesitas, pues puedes dar con un logopeda neonatal en tu zona cercana de residencia. Entonces, bueno, pues con Mili Matarazzo tiene un buscador y ahí pues ya la gente puede acceder. Y la gente de repente, no sé, a lo mejor alguien está viendo la entrevista o el padre de un joven que puede estudiar, que puede empezar a estudiar una carrera. ¿Cómo se forma uno? ¿Qué se recomienda? ¿Dónde se puede...? Vale, tiene que hacer la carrera de logopedia, primero que todo. Yo durante la carrera, desde el primer año, empecé a formarme, haciendo cursos enfocados a la alimentación infantil y al enfoque neonatal. Es bastante holístico, porque además de todo lo que viene siendo la parte anatómico-funcional, también, bueno, estudias un poco todo, el desarrollo desde la parte intrauterina, durante la gestación, el apego, el vínculo con la madre. Es una parte muy holística. Hay que conocer el mundo de la maternidad a bastante profundidad y sobre todo estar en contacto con otros profesionales que nos forman y podemos, desde una visión integral, tener un trabajo pues más global, ¿no? Eso por un lado, formaciones de cursos que se imparten de esa especialidad y el máster de terapia miofuncional, porque, bueno, hay que saber las técnicas, Ya, sí, ¿no? Con los niños también, por ejemplo, estabas hablando antes y te preguntaba yo, digo, bueno, esto evidentemente, como que la lactancia, hay teorías de la lactancia, la materna, la de, ¿cómo se llama? Fórmulas, ¿no? Sí, la de fórmulas. Y tú me decías, no, ahí no hay discusión, como que... Bueno, eso, la principal decisión es la materna, pero cierto es que las ventajas de la lactancia materna son indiscutibles, demostradas con evidencia científica, y que dan enormes beneficios tanto al niño como a la madre. Entonces, nosotros podemos ayudar cuando hay problemas de agarre porque la lactancia se hace demasiado dolorosa, el frenillo interviene ahí, o bueno, otras circunstancias también, que eso se valorará en consulta, pero nosotros ayudamos a que se dé con éxito, que no fracase la lactancia materna, porque es súper importante además para el vínculo entre madre e hijo. Ya. Yo digo también porque, bueno, en el caso mío, nacieron mellizos, entonces es la complicación también de la madre a la hora de alimentarlos a los dos, ¿no? Entonces por eso ahí se pasó a lo mejor más rápido a la fórmula cuando a lo mejor tendrían que haber aguantado un poco más. No sé Puede ser, a ver, una asesoría, ahí pues vendría bien en ese caso, sí. Claro, es que con más de uno claro, se entiende, sí, es que, y encima mami primeriza, ¿no? Claro, encima ya digo, yo veía mellizos, pero yo tenía mellizos, pero yo veía una vez a una de trillizos y digo, ya esa ya la pobre. La verdad que sí. Pues Alicia, ya nos estamos yendo de tiempo, no sé si en este caso también querías reivindicar eso, también la parte, ¿no? Que también que se haga desde una parte más pública, ¿no? Sí, es que es necesario para altas más rápidas, para un incremento de la tasa de lactancia materna y bueno, es que es necesario, somos necesarios. Bueno, pues yo la verdad que no lo había oído, no había ido... De hecho al principio no sabía bien si tenía que ver con el habla o si luego ya me decías, no, es con la alimentación. Con los logopedas nos ocupamos también de eso, pero los neonatales sí, es otra... vamos a lo que vamos. A otras cosas. Pues Alicia, nada, ya has dicho todo cómo te pueden encontrar. Y también para mí siempre es un placer aprender cosas nuevas. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer para mí estar aquí. Gracias a ti por venir. Bueno.
Bueno, ya han escuchado a Alicia Lorenzoni, en este caso ella es logopeda neonatal y ha explicado un poco cómo, o sea, la logopedia existe sobre todo para esas correcciones en el habla, pero sobre todo también en la parte de la alimentación, de niños que nacen prematuros y que, claro, hay que ponerse en situación, ¿no? A lo mejor nacen tan jovencitos, tan prematuramente que muchas cosas pues no las tienen bien determinadas y en este caso pues son gente como Alicia las que ayudan también a las madres y por supuesto también a los niños. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.